¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Comunicar para Ayudar, nuestro espacio periodístico que tiene como objetivo abordar los temas que tienen que ver con la seguridad social. Esos temas que son de interés general y aquí le damos muchísima importancia. A lo largo de 60 minutos, aquí en la pantalla del 10, como hacemos todos los lunes, a partir de las 5 de la tarde, vamos a encontrarnos nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. Recuerden, Comunicar para Ayudar. Tenemos mucha información para compartir con ustedes y como siempre le decimos, las entrevistas con los especialistas para juntos caminar por el sendero de la seguridad social y aprender cada día más. Quédese con nosotros, así arranca Comunicar para Ayudar. Cuando una persona ingresa en el mercado laboral, debe conocer dos cuestiones. Por un lado, sus derechos, pero también sus obligaciones. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando y de repente nuestro empleador decide desvincularnos de la empresa o de las instituciones? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Hay algún área en particular que nos puede asesorar? ¿Con quién debemos hablar? Los invitamos a que nos acompañen a la entrevista que le hicimos a la doctora Soledad Gramajo. Ella es la subsecretaria de Trabajo de la provincia, que nos cuenta algo muy interesante. Saber que si sos trabajador no estás solo, porque hay un Estado que te asesora. Vamos a entrar al mundo laboral, al mundo del empleo, y para ello hemos invitado hoy a la doctora Soledad Gramajo. Ella es subsecretaria de Relaciones Institucionales del Trabajo, para conocer un poco más de estas cuestiones tan básicas y tan necesarias como ¿qué tenemos que hacer los trabajadores cuando nos insertamos en el mercado laboral? Soledad, buenas tardes, bienvenida. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pero por favor, gracias a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos este tema en la mesa y decimos, la vamos a poner sola en situación. Vamos a hacer de cuenta que somos jóvenes y que recién nos insertamos en el mercado laboral. Yo te vengo y te pregunto, Sole, yo estoy entrando en el mercado laboral, ¿qué cosas tengo que saber en cuanto a obligaciones y a derechos? ¿Un trabajador qué debe saber? Sí, es muy importante tu pregunta, Ceci. Y tu misma respuesta, ¿no? Obligaciones, primero tenemos como trabajadores, y derechos. Generalmente, vos antes de ingresar a un trabajo, lo que haces es tener una entrevista, ¿no? Y en esa entrevista llegás a un acuerdo, firmás un convenio, de acuerdo a las actividades que tengas que realizar. Hay diferentes actividades, múltiples actividades. Comercio, gastronomía, en lo público, en lo privado, tercerizadas, mineras, ¿no? Entonces seguramente pasás por varias entrevistas, tanto físicas como psicológicas, y también qué conocimientos tenés con respecto a determinadas áreas, que eso seguramente lo solicita el empleador, y vas a hacer un acuerdo, ¿no? Un convenio. Es importante para todos los trabajadores también firmar un convenio para que vos sepas cuáles son tus derechos y tus obligaciones, y cuál es tu rol y cuáles son tus funciones. Podés trabajar 4 horas, podés trabajar 8 horas, podés trabajar 12 horas, podés hacer horas extras. ¿En qué marco, en qué convenio entras? El mundo del trabajo es... bueno, tiene múltiples alternativas, ¿no? Por eso no podría decirte de uno en específico. Claro, porque ¿sí? Soledad, esto que mencionabas vos, es el hipotético caso de una persona que entra en el mercado laboral de manera registrada como trabajador bajo relación de dependencia, porque después tener el trabajador independiente que se inscribe como monotributista y es su propio empleador.
donde, bueno, las circunstancias son distintas. Claro, nosotros lo que hace la Secretaría es en el vínculo laboral, que generalmente tenemos, te comento también para que sepas, la Secretaría está en Bolívar 141, entre Belgrano y España. También tenemos un número de WhatsApp que seguramente Lo vamos a dar al aire. lo van a dar al aire. Y es importante que ustedes sepan lo que hacemos. Nosotros tenemos diferentes áreas. Sí. Tenemos un área, apenas entras, además del informe en general, un área que se llama reclamaciones individuales, que lo que se intenta hacer es, mediante el diálogo, es acercar a las partes que están con algún tipo de conflicto, es una especie de mediación, ¿sí? Acercarla a las partes, enseñarles sus derechos también. Nosotros tenemos un área de legales, que está parte de esa parte de reclamaciones, en el cual el que no tiene la posibilidad de tener un abogado particular es totalmente y absolutamente gratuito. Te acercás a la Secretaría, lo ideal siempre es tener los 6 últimos recibos de sueldo, manifestar cuál es tu preocupación, ¿no? Qué es lo que estás haciendo y enfocarlo de la mejor manera posible. Todo este acompañamiento, Soledad, es gratuito. La Secretaría actúa totalmente gratuito. Es como un trámite administrativo que el Estado te habilita un espacio, porque es del Estado, es del gobierno de la provincia, depende del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo. Y lo que hacemos es acompañar en el proceso administrativo, como te digo, previo a un juicio al empleado, generalmente, ¿sí? Y Soledad, la experiencia, el día a día que les muestra a ustedes estas situaciones de mediación que hay que hacer, ¿por qué se produce generalmente los conflictos entre empleado y empleador? ¿Dónde se basan las diferencias? ¿En aportes? ¿Es salarial? Generalmente, mira, leo una palabra que la tenía de frente, que vos la debes estar viendo acá, que dice comunicar, ¿no? Quizás a veces, yo veo mucho la parte de violencia y quizás a veces la falta de diálogo y de entendimiento en muchas situaciones. Particularmente, yo estoy al frente de la oficina de violencia laboral, ¿no? Sí. Y creo que falta diálogo generalmente ¿A qué entre se las denomina partes. violencia laboral? ¿Qué se entiende por violencia? Cuando alguna de las partes se siente acosada, damnificada, por ejemplo, bueno, Salta tiene una palabra que hoy justo leí un expediente, ¿no? De alguna persona que decía que su superior, cuando hay una diferencia en el poder, ¿no? Sí. Entre empleado y empleador, y quizás utilizaban la palabra OPA, que hoy, digamos, es violento tratar a alguna persona con esta denominación, ¿no? Porque la estás descalificando de alguna manera. No hace falta que sea consuetudinario, es decir, que sea en el tiempo mantenido esto, con una sola vez sería suficiente para que exista violencia laboral en el marco del mundo del trabajo. Y por las ejemplo. estadísticas, por ejemplo, ¿qué te muestran? ¿Quién sufre más violencia, los hombres o las mujeres? Las mujeres generalmente. Las mujeres. Bueno, es un dato estadístico. Por lo menos que se repite yo en otros ámbitos. acá en Salta, ¿no? O sea, Claro. lo que conozco es acá en Salta. Claro. Bueno, nos decías entonces que hay una oficina donde un empleado puede ir y obtener asesoramiento, acompañamiento laboral. Se denomina reclamaciones individuales. Después tenemos el área colectiva, que ahí se trabaja con los gremios, ¿sí? Sí. Que van en representación de un grupo de empleados generalmente, ¿sí? Que esas son las colectivas. Y después las individuales, cualquier persona que se sienta damnificado, que sienta que no le están pagando bien su sueldo, puede ser también en la parte de higiene y seguridad, que el lugar no está seguro. Por ejemplo, una carnicería, que no utilicen los instrumentos necesarios cuando van cortando la carne, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es en la parte de higiene y seguridad. Pueden ir a reclamar ahí a la Secretaría. Nosotros en la Secretaría, además de estas dos áreas de reclamaciones, tanto individuales como colectivas, tenemos dos áreas de inspecciones, que es Policía del Trabajo, que sale a ver, por ejemplo, tu recibo de sueldo. Qué bueno esto, Policía del Trabajo. Policía del Trabajo se llama. Nunca había escuchado esa denominación. Mira qué bueno, y está muy bueno si estas personas que están preparadas para dialogar con el empleado, se acercan a algún establecimiento, que le puedan dar la data y tengan la confidencialidad
y sientan que están acompañados de alguna manera, porque por ahí el miedo hace que los empleados no manifiesten cuál es su ocupación, cuántas son las horas que trabajan, quizás por miedo. Claro. Y si por ahí no hay manifestaciones, te digo, las inspecciones pueden ser individuales y privadas, además, sin que el empleador en algún punto intervenga, ¿no? Eso es súper importante, Soledad, lo que acabas de marcar, porque creo que hay muchas personas que no se animan a contar, a denunciar, a hablar, pues lo escucho a diario, por el temor a que el empleador tome represalia. Sí, no debería Las denuncias pueden ser anónimas. Pueden ser anónimas, sí. Sí, pueden ser anónimas. De hecho, lo pueden hacer en el WhatsApp si fuera alguna específica para que nosotros mandemos los inspectores de la Secretaría a que hagan su labor y las personas que están trabajando en los horarios correspondientes puedan manifestar cuál es su inquietud. Claro. Y ahora, la experiencia, ¿a ustedes qué les muestra cuando se acercan las personas a hacer este tipo de consulta? Me decía que violencia laboral, desgraciadamente, son las mujeres las que más sufren esta circunstancia. Pero en términos generales, hablando de las edades, ¿a qué edad notan ustedes que el trabajador ya se empieza como a ocupar de la cuestión previsional, que ya se van preocupando también de que tengo una determinada edad y ya me doy cuenta que no me hicieron los aportes, ya estoy mirando la cercanía de mi jubilación? ¿A qué edad ya el trabajador en general comienza a averiguar su situación laboral? Sí, después de los 55, 50 para arriba. Generalmente creo que por ahí los jóvenes, para adquirir experiencia, además, bueno, aceptan algún tipo de convenio que pueden tener con su empleador, ¿no? Claro, vos decís que por ahí es más fácil la negociación con los chicos más jóvenes. Probablemente. Claro, no tenemos casi reclamos de jóvenes. De jóvenes. Claro, si no son muy puntuales y no los quieren hacer para poder seguir trabajando y también adquiriendo experiencia. O sea, que me decía entonces, volviendo al tema previsional, que es lo que a mí me preocupa, los 55 hombres y mujeres ya empiezan a mirar la cercanía de la jubilación. Así es, así es. ¿Y qué dicen cuando se acercan? ¿Qué les plantean? Y por ahí miedos, inseguridades o desconocimiento. Por eso este espacio lo celebro. Es bendito para la gente que por ahí tiene el desconocimiento, ¿no? Y que se acerquen a la Secretaría o quizás también al ANSES sería muy importante para que puedan adquirir bien cuántos aportes tienen. Nosotros no asesoramos específicamente, por ejemplo, de tema de aportes. Claro. ¿Sí? Sí. Acompañamos en estos procesos si estuviesen en el límite de algún despido, por ejemplo, que en mi caso particular siempre asesoro, soy mediadora también, así que a mí me gustan los acuerdos. Recién mencionaste una palabra clave que es despidos. ¿Cuál es la diferencia? Y lo tiene que saber el trabajador y estamos aprendiendo con vos. ¿Cuál es la diferencia de un despido con causa y sin causa? Claro, sin causa no habría explicación. Quizás haya algo que nosotros desconocemos. Por eso, cualquier tipo de despido, ya sea con o sin causa, es importante que se acerquen a la Secretaría. Porque, primero por la recepción del telegrama y después para ver si quedara alguna diferencia salarial a reclamar. Que aunque haya despido, podría quedar alguna diferencia en beneficio del trabajador o no. Podría, claro. ¿no? Sí. Es aleatorio. Siempre para un asesoramiento, igual con o sin causa, es importante que se acerque. Claro. Claro, yo me imagino, me pongo en el lugar del trabajador que hoy se presenta a trabajar como una jornada normal y recibe un telegrama que dice que a partir de la fecha empiezan a prescindir de su servicio. Esa frase la he visto en muchos telegramas. Claro, genera un desconcierto y la gente dice, bueno, tengo el telegrama acá que dice que a partir de hoy ya no pertenezco a la empresa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago con el telegrama? Para mí cada uno sí o sí ir a la Secretaría. Mira, mañana justamente tengo un grupo de personas que están con este tema en particular. Es muy importante hacer el análisis profundo y con una mirada legal, porque también puede existir situaciones en que en ese sin causa sea el cierre del negocio. Si el negocio está en quiebra, quizás un buen consejo sería que lleguen a un buen acuerdo, ¿no? Claro. Entonces es interesante poder ver cuál es el trasfondo de la situación, ¿sí?
y analizar qué es lo que correspondería. Si no correspondería, suponete que lleguen a un acuerdo, si realmente no corresponde, si llegan a un acuerdo, lo tienen que homologar, se llama así, en la Secretaría. Es decir, van a la Secretaría, nosotros seríamos como un órgano de buena fe que hace el control legal de que todo eso se encuentre dentro de los márgenes legales. Las partes pueden acordar lo que quieran, más sin embargo nosotros seríamos el observador. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Que estamos... Como un arbitraje entre las dos partes. Claro, exactamente, que no se vayan de los parámetros razonables, normales y legales que corresponderían a un buen acuerdo. Claro. ¿Sí? Y me imagino que también, Soledad, se da otra situación donde el empleado considera que ha sido mal despedido porque el telegrama dice con justa causa. ¿A qué se entiende con justa causa? ¿Qué te está diciendo el empleador ahí? ¿Qué es una justa causa? Una justa causa puede ser un robo, por ejemplo. Sí. Llegadas tarde. Llegadas tarde, por supuesto, sí. Faltas de compromiso con la empresa, eso también lo he leído por ahí. Por supuesto, sí, Ajá. por supuesto. Y en ese caso, cuando el empleado recibe un telegrama que dice que es por justa causa, también debe También ir... estaría buenísimo que se acerque a la Secretaría para que lo podamos acompañar y desde ese lugar, que ya es un poco más vulnerable, también lo podemos acompañar en sus derechos. Bien. Porque sigue teniendo derechos, ¿no? Claro, claro. Recién hablábamos de un telegrama, que es la notificación oficial. El empleado tiene el derecho a recibirlo y el empleador tiene la obligación de notificarlo siempre. Siempre. ¿Esto es así? Siempre. O sea que nunca se podría dar por despedido si es de palabra. Pero bueno, también existe. Claro, también existe más hoy por el tema del WhatsApp. Mañana no vengas, me ha pasado mucho en el último tiempo. Mañana no vengas porque prescindimos de tus trabajos, ¿no? Y bueno, igual, claro, también hay que ver de qué manera están inscriptos. Muchas veces se inscribe alguna persona por 4 horas y en realidad trabajan 8. Entonces, por ahí sí también le queda al empleado reclamar esas 4 horas con los últimos 6 recibos de sueldo. Claro. Entonces, bueno, cada caso es como muy particular. Siempre para que nosotros terminemos de ver lo mejor posible la situación, lo óptimo, además de comunicarse por el WhatsApp, es que se acerquen a la Secretaría. Nosotros, además de atender todos los días en el horario de la mañana, también atendemos los martes y los jueves en la tarde. Ah, mira qué bien. Sí. Bueno, vamos a empezar por ese lado. Voy a mirar a la pantalla porque nos indican acá la producción de que van a poner al aire el teléfono, este WhatsApp que Soledad acaba de mencionar. Es muy importante que todos los trabajadores tomen nota de este número porque uno nunca sabe cuándo lo puede necesitar. Así es. Para uno propio o para un amigo, un vecino, tu hermano. Voy a leerlo al teléfono, es el 3875-421-870. Ese es un número de teléfono que me imagino que se hacen consultas generales. Ya cuando se trata de un caso particular, ya me imagino que la consulta es personal. Como te digo, acordamos, la que responde generalmente ese WhatsApp soy yo, así que podemos acordar en alguna oportunidad directamente una cita para que vayan con toda la documentación necesaria y el asesoramiento sea correcto. Claro. A veces por miedos también la informalidad o quizás no me quieren pasar por resguardar la identidad de las personas alguna data que sí es necesaria para que podamos asesorar. O sea que si te mandan un mensaje, ese teléfono, vos le garantizás el cuidado y totalmente. la preservación de la identidad, porque nadie debe querer decir Además nada. Además no recordaría los nombres de todas las personas por ahí que escriben. Claro, me imagino. Soledad, última pregunta y con esto ya cerramos este segundo bloque, por supuesto agradeciéndote muchísimo, porque nosotros si bien comunicamos, para nosotros también son procesos de aprendizaje, porque entendemos que la seguridad social es un ámbito en el que ingresa todo el tiempo gente y también va egresando gente, ¿por qué? Porque entran en el mercado laboral y se van jubilando. Así es. Y las leyes no son las mismas, las circunstancias no son las mismas, por eso el desafío está en siempre entrevistar a gente que sabe, gente que nos ilustra, porque nosotros somos un canal simplemente de comunicación para la gente que está del otro lado. Me imagino que también uno de los sectores más golpeados siempre en el ámbito laboral ha sido el personal doméstico. Así es. ¿Qué novedades hay para ellos?
¿Cómo se deben manejar? ¿Ellos tienen algún convenio en particular? Tienen convenios espectaculares, particulares. También es importante que se acerquen a la Secretaría. Es un tema muy delicado porque la mayoría de las empleadas domésticas, que son mujeres, además la gran mayoría, no están registradas. Me habían preguntado algo del tema de la libreta, que anteriormente a mi gestión, por eso averigüé, existía, hoy no existe, porque a partir de la pandemia dificultó el tema de hacerse los relevamientos físicos que lo hacía el Hospital del Milagro. Si fuera necesario, quizás en algún momento se volvería a reanudar, mas sin embargo yo creo que podríamos buscar la forma, otra forma nueva y más simple, ¿no? Como puede ser esto del QR, no sé, hoy utilizar una inteligencia artificial como para que sea más práctico, ¿no? A los fines prácticos. Más sin embargo, hay 2 personas en la Secretaría también que se dedican exclusivamente a lo que es doméstico, y te dejé ahí las tablas, que también las pasamos sí o sí, que por ahí se modifican por el WhatsApp, las tablas actualizadas. Te preguntábamos esto porque alguna vez tuvimos sentada justamente en este mismo lugar a la referente de un grupo de trabajadoras de casas particulares que están constantemente luchando para lograr más beneficio y, por supuesto, alcanzar mayores logros en esta lucha que ellas tienen, salarial básicamente. Y ella contó realmente que es un sector de la sociedad muy golpeado, el personal de casas particulares, porque claro, están en muchos de los casos condenadas a la informalidad. Más allá de la buena voluntad que ellas quisieran tener de blanquear su situación, por ahí el empleador en este caso no colabora con ellas y bueno, se ven obligadas a tener que sacar de su bolsillo la cuota para pagar un monotributo que bueno, en algunos casos es un importe oneroso. Entonces por eso nuestro interés de saber cómo trabaja el área de... Es un tema bastante delicado. Es lo primero que encontrá a tu mano izquierda entrando a la Secretaría, 2 abogados que tratan el tema de casas particulares, así lo llamamos. Y además también he visto estas 2 últimas semanas el tema de violencia en casas particulares, que como es muy directo y difícil de comprobar, también es bastante delicado. Claro, claro. Bueno, la última pregunta y con esto la despedimos a Soledad, que es la pregunta de rigor que le hacemos a todos los entrevistados, que por ahí lo sacamos un poco de contexto. Soledad, si te jubilaras mañana, que ya pasarías a ser nuestro público directo, ¿qué te gustaría hacer? Yoga, meditar. Bien. Dedicarte un tiempo para vos misma. Todo el tiempo para mí. Ese que ahora no tenemos. Todo el tiempo, sí, sí. Gracias, Soledad. A vos. Muy amable. En Comunicar para Ayudar también hablamos de la salud. La salud, en este caso, la salud mental, el deterioro que sufre nuestro cerebro conforme pasan los años. Vamos a hablar con Carlos Engel, con el doctor Carlos Engel. Él nos va a explicar en qué consiste o cómo se manifiesta el Alzheimer. Esta enfermedad que muchos conocemos, a la enfermedad que muchos le llaman la silenciosa. Todos asociamos Alzheimer con la edad. Esto es directamente proporcional. Cuanto más grande es una persona, más probabilidades tiene de contraer esta enfermedad. Vamos a aprender mucho más. Quédese con nosotros. Vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Engel. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Te agradezco y bueno, sé que te mira mucha gente. Bueno, sobre todo los adultos mayores están atentos del otro lado y quisimos hablar del Alzheimer porque cada vez lo escucho nombrar más esta patología y le pusimos como título al flyer de hoy, como le pusimos claves para comprender,
Porque claro, uno dice, mi mamá tiene Alzheimer, mi papá tiene Alzheimer, sabemos en términos generales qué es, pero no sabemos comprender a la persona que lo tiene. ¿Cómo debemos transitar entonces y acompañar a una persona que padece esta patología? Mira, sí, es muy amplia tu pregunta. Esta enfermedad, yo te escuchaba, viste, con el informe que preparaste sobre la disminución de los nacimientos y la longevidad que tiene Argentina. Bueno, cada vez la vamos a ver más. Pero esto hay que mirarlo, yo digo, con la mirada del optimismo, ¿no? Porque el envejecimiento ya está. Argentina tiene, para mí, la suerte de liderar el envejecimiento en las Américas. Lo hace con otros países como Uruguay, Chile. La isla Cuba tiene un envejecimiento, mirá que distinto en su régimen social, pero lidera el envejecimiento en las Américas. Y yo creo que hay que mirarlo con la ventana de la oportunidad, porque primero los que trabajamos con los adultos mayores tenemos ahí una oportunidad de trabajo cada vez más grande. Y bueno, y hay muchas disciplinas, qué sé yo, discusiones muy interesantes en la seguridad social, en el mundo del trabajo, digamos, en los mismos movimientos sociales, en la economía. Los adultos mayores participan activamente en la economía de los países, así que hay que mirarlo con optimismo y yendo al Alzheimer específicamente, bueno, esta es la más común de las demencias, ¿no? O sea, ¿qué es la demencia? Si bien hay un término que acuña la sociedad que, bueno, si estás demente, no, bueno, la demencia en términos médicos es cuando una persona adquiere una enfermedad que le genera dificultades para moverse en la vida diaria, dificultades para... en muchas áreas. Nuestro cerebro es maravilloso y tiene un montón de cajitas muy interconectadas. No es solamente memoria, es como más la conocemos. Cuando me olvido tendré Alzheimer, pero no es solamente eso, es dificultades para planificar, dificultades en nuestro lenguaje, dificultades en la memoria, sí, dificultades en nuestra conducta. O sea, es un montón de cosas y por eso yo cuando a mí me vienen a consultar me olvido las cosas, tendré Alzheimer. Digo, hay muchos motivos para olvidar. O sea que la pérdida del recuerdo, digamos, no necesariamente tal cual. está unido al Alzheimer. Tal Pero cual. hablando de Alzheimer en sí, ¿cuáles podrían ser nuestros alertas? ¿Y a qué edad ya tenemos que empezar a prestar atención? Bueno, vos dijiste algo cierto a media. Todo vamos a tener, no todo vamos a tener. ¡Ay, qué suerte! Tiene que ver cuánto vamos a vivir. O sea, es una enfermedad que prácticamente es inexistente cuando somos jóvenes, salvo algunas formas juveniles, viste que esta enfermedad a veces se da en personas de 40 años, pero es el 1%. El 99% de las personas que sufren esta enfermedad la padece cuanto más grande es. Es decir, si tenemos la suerte de vivir muchos años, hasta los 90, por ejemplo, bueno, vamos a tener más chance de tenerla, ¿no? En los 90 años casi la padece 1 de cada 2 personas. Sí. En los 65 años el porcentaje es menor. Y bueno, ¿y cuál es el factor de riesgo más importante? El vivir mucho. O sea, si vamos a vivir muchos años, es probable que nos pongamos en riesgo de tenerla. Decía recién, doctor, que a partir de los 65, y yo automáticamente lo asocio con la edad jubilatoria. Sí. Un hombre se jubila a los 65 y digo, mientras estuvo activo mentalmente, llevando adelante un ejercicio, estuvo bien. Puede pasar entonces que al momento de jubilarse es como que el cuerpo se tranquiliza, la mente también, y aparece esta enfermedad. Mira, vos tocaste, no me quiero ir por la rama pero es muy interesante, la edad jubilatoria. Yo creo que para las personas que se jubilan, en algún momento participé de charlas que dábamos a personas en edad de jubilar. Yo le digo a las personas que están en esa etapa que se preparen para una vida próxima de unos 30 años. Hoy como se vive mucho, sí. Las mujeres que se jubilan a los 60 y probablemente vivan hasta los 90, ya no es raro vivir hasta los 90, le digo, mira, prepárate. ¿Qué voy a hacer los próximos 30 años? En los próximos 30 años. Es tan largo como cuando éramos chicos y queríamos decir, bueno, ¿qué voy a estudiar? Claro. ¿No? Entonces, bueno, es interesante lo que vos decís, es importante planificar, pero no para una planificación a corto plazo, a largo plazo. Yo conozco personas,
tuve una tía que estudió una carrera universitaria después de jubilarse. Sí, se conocen casos. Entonces, digo, fíjate qué es lo que te gusta hacer, planificá, pensá en largo plazo, cómo querés vivir. Y bueno, y hoy también se sabe que buena parte de las demencias, al menos en la mitad se dice, pueden ser prevenidas, ¿no? Pero esta prevención hay que hacerla en etapas más tempranas. ¿Cuándo? Y bueno, cuando Ya. sí, Cuando uno crea conveniente. cuando estamos en la edad adulta, digamos. ¿Y qué hacemos para prevenir? Mirá, el Alzheimer tiene muchas rutas de daño, o sea, es una enfermedad tan compleja donde está en juego algunas deficiencias de sustancias, el depósito, bueno, no me quiero poner con terminología muy compleja, hay una proteína que se llama beta amiloide que se deposita en el cerebro, lo hace en forma normal, pero hay todo un componente que sí tiene que ver con nuestra vida de relación y que tiene que ver, por ejemplo, con la educación, o sea, cuanto más nos educamos, menos riesgo vamos a tener. Me encanta eso. Sí, sí, sin duda. O sea, que hay que ponerlos a leer, ¿Sí? a entretenerse, a sumar, a restar. Sí, eso está muy demostrado ya o sea, cuanto más alcance yo un nivel educativo, si soy universitario, pero si no lo soy, por ejemplo, cuanto más años estudio, más me protejo para padecer. Y después, bueno, todos los aspectos que tienen que ver con nuestra vida saludable, ¿no? El comer saludablemente, el hacer actividad física, el dormir bien, el descansar, el manejar mi estrés, todos esos componentes que hacen incluso a la demencia se pueden prevenir. De modo tal que voy pensando, doctor, que todo lo opuesto que hacen muchas personas mayores, que es el sedentarismo, la malnutrición, Sí. y encima que hacen trabajar la cabeza de manera negativa, entonces eso es caldo de cultivo para que aterrice Alzheimer en la cabeza. Para que sí, nos pongamos en riesgo, ¿no? De esto. Después hay enfermedades crónicas muy ligadas. Se conoce que la hipertensión es una enfermedad muy ligada, la diabetes mellitus está muy ligada. Esto, perdón, quiero dejarlo claro, no quiere decir que si tengo diabetes voy a tener Alzheimer, Claro. ¿no? O sea, son factores de riesgo. Entonces, digo, las personas que saben que ya tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen obesidad, es como una rifa, tienen más números, digamos. Claro. Nada más que el premio no es deseado. Sí, entiendo. Entonces yo digo, si ya conoces que tenés esto, trabajá sobre lo que podés modificar. La edad no la vas a modificar porque cuanto más años alcances, más riesgo tenés, pero podés vivir bien con tu hipertensión, podés llevar en regla tu diabetes, podés visitarlos periódicamente a los médicos. Sí, Ahora, doctora, a nosotros nos pasa, a los hijos, los jóvenes en general, que hablamos con los padres y por ahí no tomamos conciencia, ¿no? Que están atravesando ya una edad avanzada y que seguramente el Alzheimer está presente en su vida. Entonces por ahí le decimos, papá, ¿qué comiste ayer? Como una práctica, ¿no? Y ellos comienzan a pensar. Y en esto de la clave para comprender qué hago en ese momento, le doy tiempo a que él se acuerde, lo ayudo a que recuerde, porque mucho por ahí nos enojamos. Hacemos mal, doctor, pero nos enojamos. Ay, pensá, le decimos. ¿Qué hacemos? No, tu pregunta apunta a una persona en la familia que ya conocemos que tiene la enfermedad. ¿Cómo lo ayudamos? Mira, esta enfermedad tiene distintos niveles, por ahí si es una persona que está transitando las fases iniciales, hay que trabajar mucho en la rehabilitación, en la estimulación cognitiva, no hay que aislarlo, todo lo contrario, hay que estimularlo a que tenga una vida social activa, hay que rodearlo de afecto, el afecto también ayuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por supuesto, tolerar estas fallas, ¿no? No es lo que más molesta. Las encuestas dicen que lo que más molesta en la enfermedad de Alzheimer son las alteraciones de la conducta. Más que pasan de un estado al otro. Claro, por ejemplo, la violencia verbal o la reacción inusitada, el cambio de carácter. Mi mamá no era así, mi papá no era así, nunca se dirigió de esa manera a mí, o sea, nunca me insultó o nunca reaccionó de esta manera. Bueno, a veces lo que estamos en esto, trabajamos y le decimos, mira, no es él, es la enfermedad que habla por él. Ay, entonces, tenerle un poquito de paciencia, bueno, y hay amor. Todo, y amor. ¿No? Hay muchas asociaciones que trabajan en cómo educar a la familia para poder llevar esto adelante, ¿no? Y recién hablaba de la estimulación cognitiva, que es fundamental. Y en el día a día,
sin ser nosotros profesionales en la materia, esta estimulación cognitiva, ¿por dónde tiene que ir? ¿Jugar con él a hacerle una tabla, o una multiplicación, o no sé, o preguntarle de sorpresa cómo es su número de documento? ¿Por dónde hay que llevarlo? ¿Por los números? ¿Por las Mira, asociaciones verbales? bueno, hay muchas maneras, se puede plantear desde lo lúdico, del juego, ¿no? Ajá. O sea, hay muchos juegos que estimulan la memoria, las palabras cruzadas, los juegos de cartas. Bien. Entonces, por ahí si tengo un poquito de tiempo o en los fines de semana, estas cosas ayudan. Después, por ejemplo, escuchar música y cantar también está demostrado. Ay, me encanta eso. Sí, sí, a la persona que convive conmigo y sé que le gusta la música, por ejemplo, la música trae reminiscencia, me acuerdo me pongo un tema viejo y digo... O sea, le pongo un tango a mi papá, por Sí, ejemplo, totalmente. que tanto le gusta. Y decirle, ¿qué te representa? ¿Qué Le te empiezo a acordás de esto? preguntar. ¿No? Y bueno, probablemente él se acuerde, no sé, de alguna cita o que la conoció a tu mamá o cuando era chango, como decimos. Sí, Y después pedirle que cante, que se acuerde la que haga letra, el esfuerzo. que vocalice, que coordine con la sintonía, bueno, es un muy buen ejercicio la música. Y si te gusta el arte, también, qué sé yo, el ver una pintura, el ver una obra de teatro, bueno, Claro, está bueno, ¿no? Porque tiene mucho que ver. eso estaba escuchando, doctor, y asociaba esta idea de que nosotros tenemos que hacer de que nuestro trabajo no sea nuestra vida. No tenemos que vivir para el trabajo, No, totalmente. Sino trabajar para vivir, en definitiva. Porque Sí, me pasa totalmente. de hablar con mucha gente que mientras está en actividad está muy contenta, muy feliz, muy dinámica, y cuando se jubila es como una vela que se apaga. Sí. Pregúntense ustedes en casa, ¿cómo se sintieron el día que se jubilaron? Y hay mucha gente que se deprime. Sí, lamentablemente, bueno, porque no planificaron, ¿no? Yo creo que eso hay que hablarlo, por eso nosotros vivimos como trágico el salir del mundo laboral formal. Yo estoy en este tema, a mí me faltan unos años para jubilarme, pero digo, no veo la hora de que no, como quisiera tener mucho tiempo libre para poder hacer lo que me gusta hacer. Yo también. Entonces hay que planificar y esto, decir, ¿qué te gusta hacer? Imagínate que ahora tenés casi todo el día libre. ¿En qué te gustaría trabajar, digamos? O como vos dijiste también, hay personas que entran al mundo, que si continúan trabajando, Sí, y eso está muy bien. Es lo mejor que le puede pasar. Nosotros los médicos, o sea, en los 65 años es una edad, si estás muy bien, es una edad ideal para pegarte a un médico con experiencia y hacer una recorrida de sala o ver un paciente al lado de él, porque te va a transmitir 30 años de experiencia, que eso vale muchísimo, un abogado lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, es decir, no tenés por qué salir del mundo de trabajo si vos no lo querés hacer. Bueno, podés seguir trabajando. Eso es lo que estoy viendo hoy, lo cual me parece muchísimo, mucho más, me parece muchísimo en cuanto a la alegría que me da ver gente que se retira del ámbito laboral y tiene ganas de hacer otras cosas. Sí. Nosotros tenemos, acá en la Argentina, regímenes especiales en los cuales se retiran a muy temprana edad, como el caso de los policías, Sí. el servicio penitenciario, cuando cumplieron sus años de servicio, se retiran antes de la edad de la ley oficial, de la ley común, igual que las docentes, Sí, sí. que me encanta, que está bien, dicen las docentes, terminamos tan agotadas que no queremos saber nada de volver a un grado, pero por ahí sí hacer como maestra particular, ayudar a niños. Sí, o darles la opción de poder continuar de otra función. Hay personas que lo quieren hacer y hay otras que, una enfermera, por ejemplo, que ha trabajado tantos años de noche y le ha puesto tanto el cuerpo al trabajo. Sí. ¿A qué te deben preguntarse, no? Decir, mira, vos querés continuar trabajando. ¿Qué te gustaría hacer? Al que quiera, el mercado debería darle la posibilidad de continuar en otro régimen. Y si no, como vos decís, dar lugar a las nuevas generaciones también. Doctor, ¿no? si me permite, me gustaría que leamos aquí a ver si puedo. una duda. Dice, hola Ceci, para el doctor Engel. Mi pareja hoy 76 años y desde los 60 tiene los síntomas. Me roban, no ubicarse en tiempo ni espacio, no recuerda cosas de su niñez, salvo una o dos cosas. Lo peor es, se hace encima, no tiene... Él no percibe el olor, está sucia
todo el tiempo la ropa. Bueno, se modifica todo y dice, tiene diabetes, bueno, se hace todo encima. La cuestión sexual, doctor, en los adultos mayores, bajo esta situación, ¿se potencian o no? ¿Cómo es la sexualidad en los adultos mayores? Bueno, es un temón, es un temón. Lo primero que deberíamos hacer, como tocaste un temón, que es primero interpretar y mirar la sexualidad, ¿no? Es decir, los adultos, las personas mayores no son asexuadas, entonces muchas veces nos cuesta abordarla. Aún en los consultorios, los médicos preguntamos poco sobre esto. Es más, tanto... Pero porque venimos acostumbrados a ocultar el tema, no se lo trató bien. Mirá, y tanto es así que hasta no hace muchos años las campañas masivas que se hacen, por ejemplo, detección de VIH, no incluyen las personas mayores, como si no las considerásemos un riesgo. Claro. Cuando son personas, hay personas que llegan muy bien a esa edad y todavía siguen ejerciendo su sexualidad y se ponen en riesgo, por supuesto, si no toman los recaudos, ¿no? Entonces, digo, primero tenemos que hablarla, hay que encontrar momentos para hablarla con altura y para hablarla, pero sin tapujos, y bueno, y también para insertar estas cosas en muchos de nuestros ámbitos de la vida, ¿no? Yo no soy un experto, pero con solo hablarlo y preguntarlo, ¿cómo estás con tu pareja? Claro. ¿Cómo la estás llevando? Sea varón o sea mujer o cualquier otra identidad, ya es un avance, Claro. digamos. Me imagino, doctor, que todo lo que enumeraba aquí la consulta son los síntomas, ¿no? Sí. Dice que no tiene ubicación espacio-temporal, no recuerda cosas de su niñez, Sí, yo lo que control de interpreto... esfínter, nada. Yo lo que interpreto es que ya hay síntomas, yo te decía, hay varias etapas, las primeras etapas tienen que ver más con fallas cognitivas, o el perderme en un lugar que has frecuentado mucho, o el no poder nombrar un objeto. Eso nos pasa a nosotros también, Sí. ¿no? O sea, pásame el cosito ese que nos pasa. Bueno, ahí me das pie para decirte que hay muchas causas para tener estas alteraciones, ¿no? Y que no todo es demencia, digamos. Por ejemplo, la hiperactividad, la multitarea. Hoy queremos hacer muchas cosas. Sí. El mundo nos exige la multitarea y ¿qué me pasó? Me olvido. Bueno, después también la depresión. Hay enfermedades médicas como los trastornos hormonales que nos hacen olvidar. O sea, cuando una persona tiene fallas cognitivas, lo primero que tiene que hacer es ir a un médico que entienda de estos temas y que se evalúe, ¿no? Claro. Entonces, mirá, por ahí hay personas que están depresivas y no tenés ningún Alzheimer. Vos lo que tenés es un trastorno del ánimo o estás iniciando una depresión y lo abordemos, digamos, claro, ¿no? Y bueno, y hay otras que sí, que uno dice, mira, tiene toda la pinta del aspecto de que está empezando algo de lo que llamamos neurodegenerativo como el Alzheimer. Y en esto hay varias etapas. Ya una persona como la de la consulta que tiene trastornos esfinterianos, que pierde el juicio, o sea, normalmente nosotros tenemos ciertas pautas sociales que hacen que cuidemos el aseo y demás. Si él no reconoce eso, o ella, no sé, ya es una fase más moderada, avanzada, ¿no? Urgente la consulta al médico. Yo te digo, sí, para poner como en regla estos síntomas, ¿no? Y también quizá esta persona que la convive con ella requiere apoyo. Seguro. Requiere apoyo. Doctor, para el Alzheimer hay tratamiento, pero no se cura, por lo que usted explicó, sí, pero sí se puede convivir con la enfermedad de una manera no tan invasiva. Sí. Mira, también es otro cada tema que podemos estar una tarde hablando. Sí, bueno. A ver, terapias vos decís, no es una enfermedad que se cura, normalmente es una enfermedad tan larga. Yo a veces cuando me toca abordar la familia y dice, mira, como que cae una espada, ¿no? de Damocles en el cuello de una persona, y digo, no, es una enfermedad muy larga. Hay muchas personas que tienen la enfermedad y fallecen de otra cosa. Exacto. Se sobreimpuso un cáncer o tuvo un evento cardíaco, un evento cerebral. Se cree que es tan larga que tiene casi 15 años de duración. Entonces hay que prepararse para un camino largo. Más la familia que el enfermo, porque él por ahí no toma conciencia. En las terapias en sí, terapia anti-Alzheimer, ahora se está abriendo un camino muy interesante. Se han publicado en los últimos 2 o 3 años anticuerpos específicos contra esta proteína que yo te dije, la proteína tau, la beta amiloide,
pero a ver, todavía no están accesibles, o sea, como para que sea una terapia para todo el mundo. Claro. Son muy experimentales, experimental. son muy experimentales. Las terapias que hoy se disponen son terapias que están hace 15 años o más en el mercado. No han habido avances, pero el avance está puesto en estos últimos 2 o 3 años, que estamos viendo con expectativa qué puede llegar a pasar, ¿no? Con mentalidad optimista. Doctor, la última pregunta, y con esta despedimos siempre a nuestros entrevistados, porque de curiosa que soy. Sí. Cuando el doctor Ingel se jubile, ¿qué va a hacer? Uy, ¿qué no voy a hacer? Mira, yo quiero... A mí me gusta mucho estudiar. Yo me planteé el desafío de seguir aprendiendo. Me gusta mucho. Y también me gusta... Hay cosas que me gusta hacer y que no puedo hacer porque me invaden mis obligaciones. O sea, haría mis hobbies. Me gusta mucho leer. Me gusta mucho la música. En algún momento toqué guitarra. Mucho tiempo. Después la dejé. Tengo 3, 4 cosas para hacer. Me gusta mucho el deporte. Bien. Me gusta caminar, correr, así que planes tengo. Vamos rumbo a ello. Planes tengo, sí. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y su conocimiento. Dale, gracias a vos por la invitación, espero Vamos que a haya seguir, servido. ¿no? Dale, Lo vamos a invitar en encantadísimo. otra ocasión porque hay muchísimos temas que se desprenden de otros y queremos abordarlos a todos. Tenemos todo un año, Bueno. si Dios quiere. En Comunicar para Ayudar, tu consulta, tu pregunta, tu inquietud, a nosotros nos interesa. Es por eso que las líneas de teléfono siempre están abiertas y particularmente nuestro canal de comunicación. Podés enviar tu mensaje de consulta al 387-258-1234. Nuestra premisa es darle siempre respuesta a tus preguntas. Primera pregunta, vamos a mirar un poco nuestra enorme pantalla donde está la consulta. Si soy pensionada, ¿debo hacer los trámites para jubilarme o me pasan directamente? Entendemos que se trata de una mujer que tiene una pensión no contributiva, los trámites no son automáticos, lo tiene que hacer la persona, tiene que manifestar su voluntad de quererse transferir de beneficio, de modo tal que deberá sacar turno en ANSES para hacer el trámite. Entendemos que está haciendo referencia a la jubilación con moratoria. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, te cuento que cobro una pensión por viudez. Una amiga me dijo que tengo que reempadronarme en la calle Rivadavia 25 de mayo. ¿Esto es así? Bueno, estuvimos haciendo averiguaciones y con respecto a esto, si estamos hablando del empadronamiento que está citando ANDIS, que es la Agencia Nacional de la Discapacidad, sí debe concurrir al empadronamiento, siempre y cuando haya sido citada. Pero atención, que en este caso la señora tiene una pensión por viudez, no es una pensión por discapacidad. Así que atención en esto, si usted no ha sido citada, es porque cobra una pensión que no corresponde a discapacidad. En ese caso no se debe preocupar de concurrir a ningún otro lado. Otra pregunta. Hola Cecilia, mi suegra falleció, ella era jubilada. Mi suegro, ¿tendría que presentar algún papel en ANSES para cobrar algo o no? El día 9 de mayo falleció. Sí, en este caso el viudo deberá presentar en primer lugar el acta de defunción en ANSES para acreditar datos. En segundo lugar, corroborar de que, por supuesto, todos los datos personales, tanto de él como viudo y de la persona que ha fallecido, estén unidos y relacionados. Recuerden que yo siempre hago hincapié en la importancia de, cuando no están casados, demostrar la convivencia post-morte. Es un poco más complicado. En el caso de este señor que es viudo, deberá sacar un turno en ANSES para hacer la pensión por viudez, porque la esposa era jubilada. Sí le corresponde el beneficio. Y cuando este señor viudo cobre por primera vez
el beneficio de la pensión por fallecimiento de un jubilado, dentro del importe, en la primera liquidación, él cobrará 2 conceptos que le vendrán liquidados en su mismo recibo de cobro. Estamos hablando del subsidio de contención familiar y estaremos hablando de haberes devengados, de modo tal que el viudo no necesita hacer ningún otro trámite extra. Dentro de la pensión serán liquidados estos 2 conceptos. Vamos a una pregunta más. Quería hacerle una consulta con respecto a la asignación universal por hijo. ¿A qué se deberá que este mes me depositaron solo 82.000 pesos por los 2 chicos? Bueno, acá los motivos de la diferencia de liquidación podrían ser muchos. En algunos casos, las mamás cobran por un hijo asignación familiar y por otro hijo salario familiar porque son de 2 papás distintos, de modo tal que la situación de los niños es diferente. Otra de las respuestas a esta pregunta podría ser que la mamá no presentó las libretas o este formulario de libreta anual correspondiente a los niños que se debe presentar una vez al año y que recuerden que es obligatorio. Otra de las circunstancias que también se podría dar es que esta mamá cobraba asignación universal y pasó a salario familiar porque el papá entró en el mercado laboral. Las circunstancias son muchas, pero recuerden ustedes que cuando encuentren diferencia de liquidación de salario, lo primero que deben hacer es concurrir a las oficinas del ANSES para que allí, entrando en el sistema del organismo, le puedan decir exactamente el motivo de la diferencia de los saberes. Ahora sí ya me muevo al centro de nuestra pantalla donde queda el logo de nuestro programa porque quiero cerrar con este mensaje. Este es un espacio en el que comunicamos para ayudar porque nuestro objetivo es trabajar siempre acercándoles a ustedes información de primera mano para evitar cualquier tipo de malos entendidos y que ustedes no se encuentren mareados, perdidos cuando van a hacer un trámite. Ese es el objetivo que nos reúne todos los lunes aquí a partir de las 5 de la tarde en la pantalla del 10. Con todo este contenido cerramos el encuentro de esta semana, prometiendo para la próxima más información y más material que sabemos que es de su interés. Recordándoles siempre, antes de la despedida, que nuestros canales de comunicación están abiertos a lo largo de toda la semana. Y si quieren volver a ver nuestro programa, no se olviden visitarnos en nuestro canal de YouTube. Por último, también pedirles que nos acompañen en nuestros portales en internet, tanto en Facebook como en Instagram. Nos encuentran como Comunicar para Ayudar. Allí está la información que nosotros todos los lunes compartimos en la pantalla del 10. Hablamos de seguridad social y creamos un espacio de aprendizaje entre ustedes y nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta el próximo lunes.